Estamos en una serie de estudios acerca del libro de Romanos. Hoy nos toca el capítulo 10 y el título que puse a este mensaje en esta mañana es El mensaje del Evangelio. Romanos capítulo 10, eso es lo que vamos a leer hoy. Vamos a ver qué enseña la Biblia acerca de la manera en que cada uno de nosotros podemos alcanzar la salvación o la manera en que tal vez ya la hemos alcanzado, tal vez alguien esté viendo también esta transmisión y bueno, dice, yo todavía no tengo la salvación, quiero saber qué es. En esta mañana vamos a hablar de manera clara y concreta cómo uno alcanza la salvación, cómo yo puedo tener el perdón de mis pecados. Pablo sigue hablando en este pasaje acerca de la relación que existe entre el Evangelio y la predicación a las naciones no judías, que somos todos nosotros, a los gentiles le llama la Biblia. Y mientras él explica cómo esa nación fue rechazada por Dios y cómo el Evangelio llegó a gente que no le estaba buscando, en medio de todo eso encontramos también un hermoso resumen de cómo podemos alcanzar la salvación, qué es la fe salvadora y cómo yo alcanzo ese regalo. Y vamos directamente a nuestro primer punto, la razón del rechazo de Dios. ¿Por qué Dios rechazó a su pueblo? Y vamos a ir leyendo el pasaje a medida que avanzamos en el mensaje. Romanos 10, versículo 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Pablo está hablando: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con un conocimiento pleno, pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hasta ahí leemos por ahora. Vamos a ir analizando este pasaje de a poco. Encontramos aquí por lo menos dos razones por las cuales Dios rechazó a su propio pueblo, a Israel, o por lo menos aparte de su propio pueblo, como vamos a ver más adelante. Y cada una de estas dos razones nos tocan también a nosotros como miembros de la iglesia, probablemente muy de cerca, muy de cerca, más de cerca que lo que a veces pensamos. La primera razón por la cual Dios rechazó a su propio pueblo fue un celo equivocado. Un celo equivocado. ¿Qué significa esto? Los seres humanos, o por lo menos la mayoría de nosotros, somos, como se dice, animales de costumbre, ¿verdad? Cuando encontramos una ciudad donde nos gusta vivir, ahí nos quedamos por toda la vida. Cuando encontramos un lugar donde nos gusta comer, ahí vamos a ir hasta que ya se cierre el local o ya no pueda caminar. Vamos a ir siempre al mismo lugar. Cuando encontramos aquello que nos gusta, nos apegamos fuertemente a eso que nos gusta. Y en cuanto a lo espiritual, la vida cristiana, nosotros muchas veces hacemos lo mismo. A veces con una traducción de la Biblia, esta es la traducción correcta, decimos, esta es la que me gusta, esta es la que entiendo, con la que me acostumbré. A veces con canciones, a veces con himnos, incluso con el mobiliario del templo que antes teníamos. ¿Se acuerdan los bancos? Y en el tiempo de quitar un banco que esté medio roto, a muchos les dolía ver esos bancos que no estaban siendo bien cuidados. Y pues tenemos apego a las cosas y es natural. Hoy mismo cantamos dos canciones que a mí me remontan al pasado, el tiempo que tal vez acá los más antiguos que me conocen de chico, cuando tenía pelo largo, era más gordito y tocaba una batería azul ahí en esa esquina, ¿verdad? Y dos canciones. Una, esta que dice yo cantaré, ¿verdad? Y yo inmediatamente le veo ya así en mi mente acá al hermano Enrique Bogado dirigiendo con su voz grave así, yo cantaré, ¿verdad? Y cantábamos todos juntos y nos marcaba el tiempo. La otra canción que me remonta a mi adolescencia prácticamente es Roca Eterna. Y aunque ya canté esa canción miles de veces y ya toqué eso en la batería, en el piano, donde sea, miles de veces, hasta hoy día me cuesta cantar el coro, la estrofa sin que me emocione, decir, ¿cómo dice la estrofa? Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, y sigue, me emociona hasta hoy día. Y es una canción súper vieja, pero hasta ahora
me toca profundamente. ¿Por qué? Porque tenemos ese apego a esas cosas que nos hicieron bien, que fueron de bendición para nosotros, incluso muchos años antes. Dice un teólogo hablando acerca de la liturgia, del culto, cómo organizamos las canciones que elegimos y demás. Dice, cada vez que quitamos una canción antigua o un coro antiguo de los cultos de la iglesia, estamos quitando o anulando una parte de la experiencia espiritual de algunos de los miembros. Alguna canción vieja tal vez con la que ese miembro en particular se convirtió, fue de bendición, tal vez algún himno que le animó en un tiempo muy difícil y que tiene ahí bien guardado en su corazón ese himno, ese coro, pero no cantamos más porque es una canción vieja, ¿verdad? Cada vez que hacemos eso, dice este autor, estamos cercenando parte de la vida, de la experiencia espiritual de esa persona. Hoy día que yo tengo ya casi 40 años, ahí, bueno, yo entiendo eso porque escucho estas canciones y me recuerdan a tiempo atrás. Pero cuando era joven no me importaba eso. Yo quería las canciones nuevas, yo quería lo más novedoso, etc. Pero vamos cambiando y el tiempo nos va mostrando por qué vamos descubriendo ese apego. Lo mismo hacemos con la Biblia. Una autora hablando acerca de la Biblia, dice en un estudio de los Salmos, dice, de vez en cuando a mí me gusta meterme a los Salmos y leer uno que no leo muy a menudo y trato de memorizarlo, de sacar nuevas enseñanzas o recordar algunos principios. Pero de vez en cuando, dice la autora esta, de vez en cuando me gusta volver a ese Salmo que ya leí miles de veces y que ya sé de memoria. Y cuando hago eso es como ponerme una frazada en un tiempo de mucho frío. Así siento ese Salmo. Parece que me abriga, es conocido. Ya sé lo que dice y aunque lo sepa de memoria y lo haya dicho miles de veces, sigue siendo ese abrigo que necesito en los momentos difíciles. Tenemos apego a esas cosas que son parte de nuestra vida espiritual. Y no está mal. No está mal que tengamos ese apego en ningún sentido. Pero sí surge un problema un problema muy interesante en realidad, cuando ese apego supera aquello que queremos lograr. Y ahí comienza un problema muy interesante. Surge un celo por las estructuras de la iglesia, un celo por el mobiliario de la iglesia, un celo por los distintos ministerios que tal vez funcionaron en algún momento, un celo que muchas veces en realidad no tiene nada que ver con el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Hay que cambiar las cosas en la iglesia todo el tiempo? No hay que cambiar necesariamente todo el tiempo. Pero el apego a las cosas que hacemos, a las cosas que mantenemos como iglesia, a los sistemas, a las estructuras, a todo ese celo que tenemos por las cosas de la iglesia, no debería originarse tanto en nuestros gustos personales o nada más en nuestras experiencias personales, sino en aquello que Dios quiere usar para extender su reino. Ahí debería originarse el celo y no sencillamente en lo que a mí me gusta o como siempre hicimos las cosas. El pueblo de Dios tenía apego a una cosa en particular. Estamos hablando de Israel. Tenía un apego tremendo a la tradición. Eso era su apego. Y esto tampoco es malo en lo absoluto. Lo único malo en el apego a la tradición es que ellos habían perdido de vista cuál era el propósito de esa tradición. Habían perdido de vista a qué estaban apuntando. El pueblo judío, como vimos ya en los capítulos anteriores de Romanos, vivía orgullosísimo de su linaje como nación escogida por el Señor. Abraham, a él le tenemos por padre. Ser descendientes de Abraham para el pueblo de Israel era parte de su herencia cultural. Y el cumplimiento de las leyes dadas al pueblo a través de Moisés miles de años antes eran tanto su vida espiritual, era su comunión con el Señor, era su política nacional también, era todo. Pero en el camino el pueblo de Dios había perdido el objetivo principal de todo ese bagaje cultural, la salvación por la fe. Eso es lo que el Señor quería lograr, la salvación por la fe. El apóstol Pablo les dice claramente, yo les doy testimonio de que ellos, el pueblo de Dios, tienen celo por Él, tienen celo por Dios.
pero no, dice Pablo, no de acuerdo a un conocimiento pleno. O como dice la Reina Valera 60, no conforme a ciencia. ¿Alguna vez te pusiste a cuestionar tu propia fe? Eso te estoy preguntando. ¿Alguna vez te pusiste a cuestionar tu propia fe? Tus hábitos religiosos o tus hábitos espirituales. ¿Alguna vez cuestionaste las cosas que enseñamos aquí desde el púlpito, la forma en que tal vez realizamos el bautismo, por qué hacemos como hacemos? ¿Te preguntaste o cuestionaste por qué participamos de la cena del Señor una vez al mes, así como lo hacemos con el pancito cortadito y todo lo demás? Les comparto mi opinión. Aquí hablo yo y no el Señor, como dice Pablo. Les comparto mi opinión. Quienes no se hayan preguntado y no se hayan cuestionado nada en su vida espiritual, quienes no se hayan tomado la molestia de escarbar ahí para saber por qué hacemos las cosas que hacemos, están en la misma situación que el pueblo de Dios, expuestos a ser rechazados por Él. ¿Por qué? Por no haberse preguntado por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no entienden lo que están haciendo. Si nunca te preguntaste por qué hacemos lo que hacemos y sencillamente lo haces, sos nada más que un religioso que sigue a los demás, siendo los demás tal vez tus amigos, tal vez tu familia, tal vez tu entorno. Pero si no entendés por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, podrías estar en el más grave de los errores y nunca darte cuenta que fue lo que le pasó al pueblo de Dios. El conocimiento pleno es sumamente importante. Seguramente tendremos preguntas sin respuestas acerca del Señor, de la Biblia, de la creación y más. Hasta el final de nuestros días. Tal vez no respondamos todas las preguntas, pero deberíamos intentar encontrar respuestas, por lo menos a la gran mayoría de las cosas que hacemos. Cerciorarnos, según la Biblia, que aquello que estamos haciendo está bien y es lo que Dios quiere de nosotros. Porque si no, ¿qué estamos haciendo acá? Hay mucha gente que no entiende por qué venimos al culto. Hay muchos cristianos que dicen, bueno, yo puedo tener mi fe de manera privada, yo en mi casa. Yo le sirvo al Señor. Pero no, eso va en contra del Evangelio completamente, porque la Biblia dice claramente que somos un cuerpo. Todos miembros los unos de los otros. ¿Y cómo un cuerpo va a andar sin sus miembros? Es más, dice, si uno se resiente, si a uno algo le duele, todo el cuerpo se resiente. Quien dice que puede vivir solo su cristianismo está gravemente equivocado. No entendió lo que dice el Evangelio. Y ese es el grave error en el cual podemos caer si es que no tenemos un conocimiento pleno o no buscamos este conocimiento pleno de la palabra de Dios. Así que un celo equivocado, mantener las cosas celosamente sin entenderlas, es un peligro incluso para nosotros. Y fue la razón por la cual el pueblo de Dios fue rechazado por Él. La segunda razón por la cual el pueblo fue rechazado por el Señor fue intentar hacer su propia justicia. Esto también es consecuencia de la ignorancia, de no tener un conocimiento pleno de qué es lo que realmente Dios quiere para mí. ¿Qué quiere hacer conmigo? Vamos a seguir leyendo nuestro pasaje. Romanos 10. Vamos a leer ahora del 5 en adelante. Romanos 10, 5 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Moisés escribe de la justicia que es por la ley. Así la describe Moisés. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso era la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer descender a Cristo. Ni quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Algo inalcanzable. Más bien, ¿qué dice la justicia por la fe? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Hasta ahí leemos por ahora. ¿Qué dice la ley? El hombre que haga estas cosas va a tener vida por hacer estas cosas. ¿Qué dice la ley? La justicia de la fe. Tienes que decir la palabra. Existe una diferencia fundamental
entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que todos tenemos que tener bien claro. El Antiguo Testamento se basaba en hacer. El Nuevo Testamento se basa en creer. Uno en hacer, el otro en creer. Vamos a aclarar un poco más esto porque me imagino que todos los teólogos que están acá se estarán arrancando así las vestiduras. Vamos a aclarar bien qué significa esto. Debemos tener siempre presente que estamos hablando ahora mismo de la salvación. De eso estamos hablando entre el hacer y el creer. Y no estamos hablando precisamente de la comunión con Dios. Siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre la salvación fue por fe y por gracia de Dios. Eso no cambió nunca cambió eso. Dios en su gracia permitió que animales inocentes en el tiempo del Antiguo Testamento fueran sacrificados en lugar del pecador que debería ser asesinado por su pecado justamente. Dios permitió eso. La diferencia con el Nuevo Testamento es que Jesús vino y pagó ese precio por cada uno de nosotros, quienes creemos una vez y para siempre. Y ahí también está la respuesta a por qué nosotros no seguimos matando animales hasta hoy día. Porque el precio fue pagado una vez y para siempre, ya no hace falta hacer más eso. Una vez que comenzamos la vida en comunión con Dios, debemos comenzar a vivir vidas según la voluntad de Dios, según lo que entendemos en la Biblia, según lo que Él nos manda en sus mandamientos. Y nosotros, como cristianos, comenzamos a cambiar muchas veces nuestro estilo de vida cuando nos acercamos al Señor. El que se emborrachaba, ya no se emborracha más. El que mentía, ahora solamente dice la verdad. El que robaba ahora trabaja para tener honestamente lo que necesita y compartir con otros. Pero las buenas obras nunca nos van a ganar la salvación. ¿Qué significa esto? Hacer las cosas sin fe para nosotros no nos produce la salvación. Lo mismo era en el Antiguo Testamento y el Señor le reclamó muchas veces: ustedes me entregan sus sacrificios, me traen los animales, ustedes dicen que me honran, pero su corazón está lejos de mí. Porque el Señor siempre buscó la fe y la comunión de quien se acerca a Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso fue desde el Antiguo Testamento hasta lo que nosotros vivimos hoy. ¿Qué significa esto? Aunque seamos los mejores hombres o las mejores mujeres sobre la faz de la tierra, sin fe yo no tengo salvación. Podríamos agregar, incluso como hicieron los fariseos, muchos reglamentos, muchas leyes, muchas costumbres, muchas estructuras a nuestra fe. Y terminaríamos en el mismo grupo al cual el Señor Jesús les reclamó diciendo en Mateo 23:23: ay de ustedes, escribas, fariseos, hipócritas, porque entregan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, hasta de lo más pequeño que existe entregan el diezmo, pero omitieron lo más importante de la ley: el juicio, la misericordia y la fe. Se olvidaron de eso. ¿Cómo puede ser? Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Los judíos habían cumplido la ley, ciertamente. Incluso habían hecho más de lo que demandaba la ley, pero lo habían hecho tratando de ganarse su propia salvación. Y ahí estaba el problema. Ese era el problema. Habían olvidado la fe, la misericordia, la justicia. Y ahora quiero preguntarte, estas fueron las razones por las cuales Dios rechazó, por lo menos a parte de su pueblo. ¿Te representan alguna de estas razones también a vos? ¿Hay en tu vida algún celo ajeno a lo que Dios quiere en realidad para su iglesia o para tu vida? Muchas veces somos muy duros con ciertas costumbres como iglesia. Somos muy estrictos con la forma de vestir, ¿verdad? Yo, por ejemplo, jamás voy a venir acá a predicar sin un traje y una corbata. ¿Por qué? Porque para muchos eso es sumamente importante, es una señal de respeto y más. Y respetamos eso y por eso lo hacemos. Pero siendo honestos, yo creo que prediqué más veces en mi vida en short y con remera que con traje. Así que somos duros con algunas cosas. Tenemos un celo ajeno a la palabra de Dios.
Esa fue una razón por la cual Dios rechazó a su pueblo. ¿Está presente en tu vida? ¿Estás tratando de ganar tu propia justicia o tu propia salvación? ¿Cómo lo hacemos eso? Con vidas altamente morales, ofrendas, diezmos. Tratamos de agradar a Dios. Nunca lo vamos a lograr. Solamente por la fe. Entonces, todo lo que hagamos en la vida cristiana debe venir como resultado de nuestra comunión con Dios y no como un intento de estar en comunión con Dios. Hacerlo al revés o al contrario es el rechazo de Dios. No vamos a tener comunión con Él. Ahora vamos a entender plenamente, o lo más que podamos al menos, la diferencia de quien entiende el Evangelio. Y nuestro segundo punto es cómo ganar la aceptación de Dios. ¿Cómo yo alcanzo esa aceptación? Para aquellos que estamos aquí, aquellos que están viendo la transmisión de este culto, vamos a explicar en palabras concretas, sencillas, cómo yo obtengo el perdón de mis pecados, la salvación. Vamos a leer nuestro pasaje nuevamente. Romanos 10, a partir del verso 8. La segunda mitad del verso 8 dice así. Esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos hay, muy importantes esos 2 puntos. Ahí comienza. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego. O sea, entre el pueblo de Dios y aquellos que no éramos pueblo de Dios. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que si yo quiero recibir la salvación o si yo quiero explicarle a alguien cómo se obtiene el perdón de pecados, la salvación, ¿cómo? Alguien te pregunta, ¿cómo se obtiene la salvación? Creer y confesar a Jesús. Un solo paso, 2 acciones, pero un solo paso. Creer y confesar. Nuestro pasaje menciona estas 2 cosas. ¿Qué implican ambas? El propio pasaje se explica a sí mismo. Dice que la justicia, o mejor dicho, o para entenderlo mejor, el ser justificados, ser aceptados por el Señor, recibir su perdón, la vida eterna, es algo interno, es algo que sucede dentro de mí. Creer no es solamente estar de acuerdo con algo, porque hay mucha gente que admira las enseñanzas del Evangelio. Qué lindos principios tienen los cristianos. Qué lindo cómo le enseñan a sus niños. Qué buena gente ordenada. No tiene vicio, no tiene mala vida. Qué lindo es eso. Pero creer no es admirar lo lindo de las enseñanzas del Señor. Tampoco creer es como para muchos de nosotros, tal vez que vinimos de una familia cristiana, tampoco es una cultura familiar. No es mantener lo que nuestros padres mantenían, ir a la iglesia a la cual nos llevaron de niños o recitar los versículos que nos enseñaron. No es una cultura familiar tampoco. ¿Qué es creer? Lucas 9:23 nos dice Jesús hablando, decía a todos, Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Si quieren venir en pos de mí, esto es creer, niéguese a sí mismo. Creer es abandonar todo lo que somos y todo lo que tenemos, no para destruirlo o olvidarlo, no, para ponerlo a disposición del Señor. Eso es creer. Pablo lo dice así, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y una afirmación tremenda. Ya no vivo yo. Yo no soy el que vive. Yo no soy Raúl. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, aquí en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué emocionantes palabras. ¿Por qué hago esto? Porque Jesús me amó al punto de entregarse por mí. El justo por el injusto.
el santo por lo irreverente, el Dios que creador de todo por su creación. Emocionante. Creer es dejarlo todo y seguirlo a Él. Y a esto sigue la siguiente acción, pero todo dentro de un mismo paso: creer y confesar. La Biblia dice, el pasaje que acabamos de leer, con la boca se hace confesión para salvación. Y esto es parte integral del proceso de la salvación. Podemos caer en el error de pensar que creer es una cosa y confesar es otra, o que las podemos separar. No, son indivisibles. Sería un error pensar que podemos creer sin confesar o que podemos confesar sin creer. No se puede. Por un lado, podríamos caer en el error de decir que nuestra fe es algo personal, algo privado, algo de mi familia. La gente no tiene por qué meterse, ni la iglesia ni el pastor tienen por qué meterse en mi vida espiritual. Es algo mío. No. Dios nos hizo un cuerpo, como ya dijimos. Nos alentamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos corregimos unos a otros. Eso es el evangelio. No puedo decir que creo sin confesarlo. Por el otro lado, confesar, decir las cosas sin creer, es un recitado sin poder alguno. Al igual que tal vez oraciones que repetimos sin pensar en ellas. Puede ser el poema más hermoso de la historia, puede ser la canción más bella, pueden ser las ideas más correctas y admirables, pero si las digo sin creer, no producen nada en nosotros. No nos da la salvación. Es lo mismo que cuando cantamos aquí en el culto. Recién terminamos un tiempo de alabanza al Señor. Los que estamos aquí y los que están viendo en sus casas. Si yo no dirijo intencionalmente, activamente, mis palabras que estoy cantando, mi mente y mi corazón al Señor, todo junto, dirigido a Él, en las palabras que estoy diciendo, estoy recitando hermosas palabras y nada más. Porque no vinimos a cantar al aire ni a cumplir una obligación, vinimos a cantarle a alguien. Y aunque haya canciones en las cuales no le estamos cantando directamente a Dios, hay canciones que le cantamos a Él. Señor, eres mi fortaleza, eres el Rey. Pero hay canciones que nos cantamos entre nosotros. Somos un cuerpo, tú y yo somos un cuerpo y le estamos cantando al que está a nuestro lado. Pero si yo no dirijo mis palabras a alguien, estoy haciendo un simple recitado sin sentido que por más bello que sea, no produce ninguna transformación, ni en tu persona, ni gozo en el corazón del Señor. Nuestro pasaje sigue diciendo, versículo 11, Romanos 10, 11. Porque la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Esa es la forma en que obtenemos la salvación. Y si le tenés que explicar muy brevemente a alguien, a veces queremos decir, bueno, ¿cómo yo obtengo la salvación? Bueno, Dios creó en el principio los cielos y empezamos desde el Génesis y nos vamos hasta el final. Si tenemos tiempo, excelente, vamos a explicarle. Pero si tenés que decirle rápido, ¿cómo tengo la salvación? Creer y confesar que Jesús es el Señor y Él vive hasta hoy. Y yo le creo, yo le obedezco, eso es la salvación. ¿Quiénes pueden recibir este regalo? De los que estamos aquí, de los que están viendo en sus casas, ¿quiénes pueden? Seguimos con nuestro pasaje, Romanos 10, versículos 12 y 13. No hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación? Que no importa nuestro origen, no importa nuestro trasfondo, lo que hemos vivido, no importa ni nuestra situación actual. La salvación está al alcance de todo aquel que invoque al Señor y que diga, yo creo en el Señor Jesús, yo creo que Él es Dios, yo creo que murió, resucitó y vive hasta hoy. Esa persona tiene la salvación. Tal vez alguien se pregunte, llegando a este punto y volviendo un poco a la historia de Israel. Pablo, les recuerdo, está hablando acerca de por qué Israel fue rechazado. Ahí en el medio encontramos la explicación del evangelio, pero ¿por qué fue rechazado? Por su celo inadecuado,
fue rechazado por tratar de hacer su propia justicia. Y la pregunta es, bueno, todo este evangelio ¿le sirve también a Israel? El pueblo de Dios que fue rechazado puede volver a acercarse a él. Y la respuesta de la Biblia es sí. Seguimos leyendo Romanos 10, 20 y 21. También Isaías se atreve a decir: fui hallado entre los que no me buscaban, nosotros, los que no éramos el pueblo de Dios. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Y hasta hoy día. En el siguiente capítulo de Romanos, Pablo habla más acerca de esto. Ese es el tema del siguiente mensaje. Pero muy en resumidas cuentas, ¿qué dice la Biblia acerca del pueblo de Israel y el evangelio? Que si el rechazo a su pueblo significó que la gracia y la salvación llegase a todos nosotros, terminó siendo de bendición para toda la humanidad, ¿cuánto más su conversión del pueblo de Dios traerá gloria a todo el reino de Dios? O sea que sí, hay salvación para el pueblo de Dios. Dios sigue extendiendo sus manos. Y eso va a ser de gran bendición incluso para todos nosotros. Eso es lo que afirma la Biblia, pero ese es el tema del siguiente capítulo. Volviendo un poco atrás a lo que estábamos hablando. ¿Querés el regalo de la salvación? Tal vez aquí, según veo, todos ya hemos entregado nuestras vidas al Señor, somos miembros de la iglesia, pero tal vez tengas alguna duda o tal vez alguien que está viendo este mensaje. ¿Querés el regalo de la salvación? ¿Estás buscando el perdón de tus pecados en lugares equivocados? ¿Estás tal vez siguiendo un celo ajeno por una religión o por hábitos que pensás que te van a ganar la salvación? No. La salvación está a tu alcance. Recibí el perdón, cree en el Señor Jesús y vas a ser salvo. Al final del mensaje vamos a hacer una oración de entrega y les invitamos a todos a que estén atentos hasta el final. Pero vamos a nuestro tercer punto, tercero y último. Tal vez podamos decir, yo ya me entregué al Señor hace muchos años, ya soy cristiano, este pasaje es muy lindo, pero ¿cómo me afecta a mí? ¿Cómo afecta esto la vida de los que creyeron? Es nuestro tercer punto. ¿Cómo me afecta a mí recordar todo esto, ver todo esto? Vamos a leer nuevamente nuestro pasaje. ¿Cómo nos afecta a quienes ya hemos recibido el perdón? Versículo 14, Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Cuán hermosos son sus pies. Aquí hay una serie de preguntas para cada uno de nosotros, preguntas que yo no voy a responder desde aquí. Preguntas que cada uno tiene que responder de manera personal, particular ante el Señor. ¿Cómo van a creer si no escuchan? ¿Cómo van a escuchar si nadie se va y les predica? ¿Cómo van a predicar si nadie les envía? Cuán hermosos son esos pies de la gente que va. Gente que lleva un mensaje de salvación. Y cada una de estas preguntas es para cada uno de nosotros. Tal vez podamos responder como iglesia, bueno, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Pero vos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para lograr esto? ¿Para predicar? ¿Para enviar? ¿Qué estás haciendo? Esa es la pregunta que nos hace el Señor. ¿Es lo que estoy haciendo ahora mismo lo máximo que puedo hacer? ¿Es mi mejor esfuerzo? ¿Es todo lo que puedo entregar? ¿O hay algo más que todavía puedo hacer por mi Señor? En adoración, en gratitud, en amor a Él. Quiero invitarles a todos a inclinar sus rostros un momento y responder de manera personal, ahí en la intimidad de su corazón. Te está llamando ahora mismo el Señor
a que le sirvas de una manera más plena, ahí en oración, preguntarle al Señor, escucharle a tu Dios. Te está llamando el Señor a que le sirvas de una manera más plena, con más de tu tiempo, con más de tus recursos, con más de tu esfuerzo. Te está llamando el Señor a que te prepares para ser maestro, maestra de la Biblia. Te está llamando para que sirvas en el ministerio de los diáconos. Te está llamando a las misiones. Te está llamando al pastorado. ¿A qué te está llamando el Señor? Sin importar a qué te esté llamando, yo te quiero animar a que le digas sí. Yo quiero aceptar ese desafío. Yo quiero servir a mi Dios. Tal vez entre nosotros o aquellos que están viendo esta transmisión todavía no han entregado sus vidas a Dios y están escuchando por primera vez el llamado del Señor para ustedes. Que te está llamando, te está diciendo: me necesitas. Estás muerto en tus pecados, pero yo te ofrezco el perdón y la vida eterna. Si quieres decir que sí a ese llamado, yo te invito a que todos juntos, todos los que estamos aquí también, hagamos una oración de entrega a Él, ya sea por primera vez o ya sea para un mayor compromiso con Él. Vamos a orar. Nuestro Padre y Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por presentarnos de manera clara cómo podemos tener la vida. Y en esta mañana escucho o entiendo tal vez por primera vez que soy pecador, que estoy lejos de ti, que tal vez estuve viviendo una vida de religión y entiendo que la salvación, la vida eterna está en el creer y en el confesar, y yo hago eso en esta mañana. Creo en el Señor Jesús y lo confieso como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te ruego que me des la vida eterna en el nombre del Señor Jesús. Tal vez, y muchos de los que estamos aquí también, Señor, en esta mañana escuchamos tu llamado, llamándonos a un compromiso mayor de servicio. En algún ministerio tal vez de la iglesia, tal vez a servirte como maestro, diácono, pastor, misionero o en algo más. Te ruego, Señor, que me ayudes a responder que sí y a mantenerme firme en el llamado que me diste. Te doy gracias por ser bueno conmigo y hacerme digno de tan grande privilegio. Te entregamos nuestras vidas en adoración y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Evangelio cambia vidas. El Evangelio cambia vidas en un primer momento, pasando de muerte a vida. Pero cambia vidas en un desarrollo continuo hasta que partamos a presencia de Él. Dios te está llamando a un compromiso mayor. Vamos a decirle que sí. Vamos a servirle. Si en esta mañana tomaste la decisión tal vez por primera vez de entregar tu vida, te invito a que te comuniques con nosotros si estás viendo esta transmisión. Si alguien aquí también ha entregado su vida, Señor, por favor acérquense a nosotros y compártanos su decisión. Si el Señor te llamó a que le sirvas con un compromiso mayor, te animo también, acércate a nosotros, compartinos aquello a lo cual el Señor te llamó y vamos a trabajar juntos como iglesia para su honra y gloria. Que el Señor nos bendiga.